Hola a todos, vamos a resolver un examen, es el examen de junio de 2013 y vamos a hacer el ejercicio 1.2 que es uno de extremos globales y locales. Entonces aquí tenemos el enunciado 1.2, dada esta función x cubo más y cubo menos 3xy, hallar primero los extremos locales de la función en R2 y clasificarlos. Después determinar si existen extremos globales de f en R2 y por último calcular los extremos de f sobre un conjunto que es este cuadrado de aquí, el menos 1, 0, producto cartesiano 0, 1. Entonces, vamos al primero, al apartado A. Los extremos locales, vamos a hallarlos y clasificarlos. Para hallar los extremos locales, lógicamente, tenemos que buscar primero los puntos estacionarios y sacar la matriz hessiana de ellos. Entonces, esto es muy sencillo. Hallamos la matriz jacobiana, también se puede escribir aquí como gradiente, que tiene esta expresión de f, y entonces los puntos estacionarios son aquellos en los que se eliminan las dos componentes, es decir, aquellos en los que este gradiente es igual al 0, 0. Eso equivale, después de simplificar, después de simplificar el número 3, equivale a estas dos ecuaciones. Y sustituyendo, por ejemplo, la segunda en la primera, es decir, esta de aquí, despejando la x como x igual a y cuadrado, y sustituyendo esa en la primera, nos queda la ecuación, esta de aquí, x cuarta menos x igual a 0. Entonces, todos los puntos que sean estacionarios deben satisfacer esa ecuación. Lógicamente, solo hay dos soluciones, que son x igual a 0 y x igual a 1. No hay más. Es decir, que los puntos estacionarios tienen la x igual a 0, esto es una coma, esto de aquí está mal, es 0,0, y el punto 2, 1,1. ¿Por qué? Porque al sustituir te sale x igual a 0, x igual a 1, y al sustituir y resolver en estas ecuaciones sale que también la y vale o bien 0 o bien 1. Para averiguar la naturaleza de estos puntos, es decir, para clasificarlos, calculamos la matriz hessiana de f. Esta matriz hessiana, bueno, aquí parece que es más larga de lo normal, aquí tendría los extremos, sería 6x menos 3 menos 3, 6y. Entonces, simplemente con el criterio de Sylvester se puede directamente clasificar los dos puntos que tenemos, el P1 y el P2, porque sería muy fácil. Tendríamos lo siguiente. Vamos a llamar delta 1 al primer menor, es decir, al valor de 6x, y a delta 2 al segundo menor, que sería en realidad el determinante de la matriz completa, ¿no? Entonces, para el punto P1, sustituyendo, tendríamos, pues estos valores, el primer menor sería delta 1 igual a 0, y delta 2 sería menor que 0. Simplemente sustituyendo los valores x e y por 0 en esta matriz hessiana. Y para el P2 tendríamos delta 1 mayor que 0 y delta 2 mayor que 0. Entonces, en el primero de los casos, en el P1, tenemos, por uno de los detalles que hemos contado del criterio de Sylvester, puesto que delta 2 es menor que 0, eso quiere decir que ningún autovalor es nulo, ¿no? Luego, entonces, como no se verifica ni que el delta 1 sea mayor que 0 ni que sea menor que 0, necesariamente la única posibilidad es que la matriz hessiana sea indefinida. Y por tanto ese punto es un punto de silla, el origen, el 0, 0. Y respecto a esto tendríamos el criterio de Sylvester viendo que los dos menores son mayores que 0 y por tanto la matriz es definida positiva. De ahí se concluye que el punto 1, 1 es un mínimo local estricto. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos resuelto ya el apartado A. Pasamos al apartado B. Determinar si existen extremos globales de f en R2. Pues bien, para este apartado B lo que necesitamos es ver esencialmente cuáles son los límites de la función f cuando el vector xy tiene una norma cada vez más grande, es decir, cuando la norma de xy tiende a infinito. Y nos damos cuenta fácilmente de que simplemente tomando límites, por ejemplo, de la forma x, 0, es decir, tomando y igual a 0 y tomando límites, lo puedo dibujar así, si este es el eje de abscisas, tomando límites cuando x tiende a más infinito y límites cuando x tiende a menos infinito, entonces se ve que el límite de la función por la derecha es más infinito y por la izquierda es menos infinito, con lo cual f no puede estar acotada ni superior ni inferiormente. Luego entonces no puede tener extremos globales en todo R2. Y por último, vamos a por el apartado C, que consiste en estudiar los extremos de f en un
en un cuadrado que es el menos 1,0 producto cartesiano 0,1. Pues bien, para resolver este último apartado C necesito primero contar un pequeño detalle teórico que es muy razonable, que es el siguiente y lo tenéis colgado en UPM Drive, se llama Nota sobre extremos globales. Hay que hacer un comentario que en realidad ya hemos mencionado más o menos, y lo recuerdo. Si tengo una función definida en un compacto que está contenido en Rn y esa función es continua, nosotros ya hemos visto el teorema de Weierstrass que dice que una función continua alcanza sobre el compacto sus máximos y sus mínimos sobre ese compacto, ¿no? Entonces, es muy razonable darse cuenta de lo siguiente. Los extremos globales sobre un compacto se pueden alcanzar en dos sitios. O bien en el interior del conjunto K, siempre en los puntos estacionarios de F, es decir, en los puntos estacionarios de F que estén dentro del interior de K, o bien en la frontera de K. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos lleva al siguiente algoritmo que siempre va a funcionar si tenemos un compacto y una función continua. Primero buscamos los puntos estacionarios de F que estén en el interior de K. Y después valoramos cuánto vale F sobre la frontera de K. Y comparamos los valores que toma F sobre los puntos estacionarios del interior con los valores que toma F sobre la frontera. Y de ahí ya sacaremos directamente quiénes son los máximos y los mínimos. Por tanto, en el apartado C lo que tenemos que hacer es comparar, puesto que tenemos este cuadrado, tendremos que valorar ver los valores de F que hay en el interior de ese cuadrado y los valores de F en la frontera. Y eso es lo que hacemos. En primer lugar, a ver, ¿hay algún punto estacionario que esté en el interior de este conjunto compacto? Pues en el interior no, porque los dos puntos estacionarios están justo en los extremos, están en el origen, en el 0, 0, y bueno, y el 1, 1 se sale fuera de ese conjunto cerrado y acotado, ¿no? Por lo tanto, solamente tenemos la posibilidad de que los máximos se alcancen en la frontera del conjunto, y esa frontera tiene 4 aristas que vamos mencionando una por una. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, para la primera arista, la de sub 1, es la que tiene como componentes 0,i, donde iba barriendo el valor entre 0 y 1, es decir, es una arista que está situada sobre el eje y. Entonces ahí la función, puesto que la x vale 0, es simplemente y cubo, y esta función ya sabemos estudiarla con los conocimientos de cálculo 1, podemos ver que su derivada es positiva, luego entonces la función h sub 1 es monótona creciente en 0, 1, y alcanza su mínimo en 0 y su máximo en 1. Y siguiendo el mismo razonamiento, la verdad es que no tiene ningún inconveniente más, hacemos el mismo razonamiento para la arista d sub 2, para la arista d sub 3 y para la arista d sub 4. Y al final, simplemente recopilando los valores que hemos obtenido, nos damos cuenta de que si comparamos los valores de f en p sub 1, p sub 3, p sub 4 y p sub 5, donde, bueno, p sub 3, p sub 4 y p sub 5 son extremos del cuadrado que se han ido definiendo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, con simplemente comparar, nos damos cuenta de que el valor más pequeño se alcanza en el punto menos 1, 1, el valor más grande se alcanza en menos 1, 1, vale 3, y el valor más pequeño se alcanza en el punto menos 1, 0 y vale menos 1. Así que este sería el máximo de f en d y el mínimo de f en d. Y digamos que todos los problemas que sean de extremo sobre un compacto se van a resolver al final así, es decir, separando primero en el interior, viendo qué puntos estacionarios hay, los anotamos, anotamos qué valor toma la f en esos puntos estacionarios, y luego en la frontera la función quedará simplificada a una función típicamente de una variable menos, y entonces será más fácil estudiar cuánto vale la función en la frontera. Sacamos esos máximos y mínimos en la frontera, comparamos estos con la tabla de puntos estacionarios y de ahí ya se saca la solución final. Y aquí termina este vídeo.